que hemos sido traicionados. Ya pensamos que todo se quedó. Cumplir un papel tipo cizaña. Metimos la pata para que pasara, que si nuestra meta se rompió. Nos rompemos, es tormento del corazón. Dios no necesita de usted y de mí. Tiene la capacidad. Que Dios no deja los pedazos tirados. Que Él nunca dudó de su Dios. Se suben en el metro, el tren, la guagua. Bienvenidos a Paso al Frente. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de todas esas frustraciones, todas esas situaciones que nos ha tocado enfrentar, esos momentos en los que hemos visto que todo se nos cae abajo, que todo se va al suelo, que todo pues como que deja de tener sentido, que todo como que no fluye de la misma manera. Cuando sentimos que el mundo se nos cayó encima, cuando a veces sentimos que hemos sido traicionados, cuando sentimos que hemos sido golpeados por alguien más y cuando vemos que el sol se nubló de tal manera que ya no brilla, cuando vemos que el día se ha tornado totalmente gris. Vamos a hablar precisamente de esos sueños rotos que muchas veces nos embargan. De cuando comenzamos a pensar de que ya se terminó todo y de ahí yo no voy a salir, de ahí ya no sé qué voy a comenzar a hacer, porque ya la meta que tenía, el sueño que tenía no se dio como yo esperaba, ya pensamos que todo se quedó ahí, pero realmente no es así. Así es, a veces pensamos que todo llegó hasta su fin, que ya ese era el momento en que iba a quedar y ya no pasa más de allí. Pero en este episodio vamos a ver cómo nosotros podemos reconectar, y al hablar de reconectar no es propiamente de lo que nosotros humanamente podamos hacer al respecto, sino más bien de cómo podemos volvernos a encontrar. No ha sido el final, no has llegado al final, sino que quizás esos sueños rotos que tienes ahorita son esas metas, esos propósitos, esos anhelos, esas cosas que querías lograr. Pero en todo esto es posible que hayas compartido con personas no indicadas, que hayas compartido tus sueños con la persona que no quiere verte crecer, que no quiere verte salir adelante, que hayas compartido esos sueños con la persona que no quiere que tu ministerio crezca, que no quiere que tu ministerio salga adelante. O tal vez lo has compartido con esas personas dentro de tu sociedad, de tu comunidad, que están allí para cumplir un papel tipo cizaña. Entonces, como no lo conoces y lo compartes, esa persona quizás ha provocado que tus sueños se rompan, ha provocado que tengas situaciones no muy buenas, pero también están las decisiones personales que tomamos al respecto de esos sueños, de esas metas, de esos anhelos que queremos alcanzar. O que simplemente no fue el tiempo de que se cumpliera y nosotros metimos la pata para que pasara obligatoriamente y ahí vemos cómo no tenía que pasar. Eso se podía evitar, pero aún así nosotros queríamos meter la pata a lo que se podía evitar de hacerlo, pero como queríamos que sucediera ya el tiempo, pero todavía no era el tiempo y vemos de que, ay, no pasó lo que yo quería, mi sueño se quedó estancado. Pero seguramente no era el tiempo, no era la situación, no era la circunstancia, no era nada de lo que tú pensabas, sino simplemente era la espera en Dios. Y eso es lo que debemos de aprender, esperar el tiempo de Dios que siempre será perfecto. Y también un verso que quiero compartir para abrir el episodio de hoy, que se encuentra en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Definitivamente Dios nos menciona muchas veces de que Él siempre va a obrar conforme a su voluntad y que esos planes que Él tiene va a ser para bien. Que si nuestro sueño, que si nuestra meta se rompió en cualquier momento, no significa que no vamos a salir de ahí, no significa de que ya no hay para nada más, sino que ahí debemos darnos cuenta de que quién realmente estaba tomando la iniciativa de ese sueño,
Así ¿Quién es. realmente era el fundamento de esa meta que queríamos? Si ese fundamento donde teníamos nuestra meta no era Dios, pues tarde o temprano se iba a caer. Entonces ahí es donde llega cuando ese sueño se cae y comenzamos a pensar de que, ay, no, ya yo no voy a hacer, no sé qué va a pasar y sentimos que nuestro mundo se cayó, de que ya esa meta, ese sueño, simplemente se va a quedar ahí como algo que siempre quisimos pero no logramos. Y debemos de quitar esa parte, ese pensamiento de ahí y comenzar a pensar de que los planes de Dios siempre van a ser mejores que nuestros sueños o metas. Es bueno proponernos metas, es bueno proponernos sueños y todo eso, pero debemos de saber de que si esos sueños o metas están conforme a la voluntad de Dios. Si no están conforme a la voluntad de Dios, lamentablemente tarde o temprano no va a suceder. Dios va a poner y a meter su mano para que algo que realmente va a durar suceda. Pero mientras queremos hacer las cosas o metemos la pata para que pase rápido para que pase conforme a nuestra voluntad, no va a lograr nada. Y ahí donde vean nuestros sueños rotos que pensamos de que ahí se acabó todo. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo más difícil cuando se rompen los sueños? ¿Sabes qué es lo más difícil cuando hay sueños rotos? Y es que nosotros mismos también nos rompemos. Ujú, Nos rompemos porque vienen, juegan las emociones. Y el ser humano es uno de los seres más emocionalistas que existe. Porque nosotros nos movemos por instinto, emociones, ujú, por decisiones que tomamos de acuerdo a cómo está nuestro estado emocional, si bajo, si alto, y reaccionamos a ello. Entonces, cuando se rompen nuestros sueños, nosotros sentimos que una parte de nosotros también se rompe. ¿Y por qué se rompe una parte de nosotros con ello? ¿Por qué? Porque ponemos tanto empeño, tanto esfuerzo, tanto ahínco, tanta entrega, y esos sueños puede ser un negocio, un ministerio, puede ser cualquier cosa que usted haya proyectado lograr en un corto o largo plazo. Y cuando se da entonces ese momento de ruptura de ese sueño, cae en todo. Viene ujú. la desilusión. A veces si no sabemos manejar el momento, viene la depresión. Y con la depresión vienen un sinfín de cosas. Porque un sueño no es simple y llanamente mencionar un sueño. Un Ujú. sueño viene compuesto por un conjunto de emociones, Ilusiones. ilusiones, pero también un conjunto de sacrificios Ujú. que se hacen en el proceso para lograr X sueño. Sí, y cuando rompe eso, cuando ese sueño no se cumple, por eso es que se va una parte de nosotros, porque decimos, le dediqué mi vida entera a esto, puse todo mi empeño en esto para que no sucediera así. Y sentimos que nuestra vida, toda nuestra vida se fue ahí. Y es por eso que pasa, porque queremos poner nuestro empeño y todas nuestras cosas en esa sola cosa y olvidamos de que si Dios decide que eso no pase, no va a pasar, porque al fin y al cabo queremos hacer nuestra voluntad y nuestra voluntad no es perfecta. Así es, nuestra voluntad no es perfecta. Y dentro de todo esto hay que reconocer, ¿no? La realidad de cuando ese sueño se rompe. Es un dolor real, Ujú, es un dolor latente, es un dolor que no pudiera describirlo, ¿verdad? Eh, Porque sé que cuando a ti, vamos a decir, cuando te desilusionas, cuando te decepcionas, cuando se te cae un sueño, cuando se te rompe un sueño, viene un conjunto, como ya dijimos, de emociones que es indescriptible en el momento. Pero Proverbios 13:12 dice lo siguiente: esperanza que se demora es tormento del corazón, ujú. ¿verdad? Esperanza que se demora es tormento del corazón porque en ese proceso uno está es como con nuestra esperanza en que ese proyecto nos va a solucionar, o esa meta o ese sueño nos va a solucionar otras áreas de nuestra vida, va a solucionar otras situaciones de nuestra vida, y por eso ponemos todo empeño para que se dé. Pero entonces cuando sucede lo contrario,
ya sentimos que ya no vamos a ser realizados porque queríamos este medio para el otro fin. Entonces se ha desmoronado todo y con ello se desmoronó nuestra vida. O sea que es un dolor latente, es un dolor real. Y lo que sí le digo y le invitaríamos a las personas que pasen o están pasando o han pasado por algo parecido, y es que no dejen de expresar su dolor, no dejen de exteriorizarlo, porque es una manera terapéutica, diría, de que nosotros exterioricemos nuestro dolor, pero no a cualquiera, porque así como cualquier persona pudo habernos provocado que el sueño se rompa, porque a veces nosotros cometemos esos errores, como dijimos al principio, de consultar con todos y no todos están a la altura de tal cosa. Entonces es exteriorizar ese dolor, consultarlo con un amigo cercano, sus padres, sus familiares cercanos, responsables, que ustedes saben que pudieran escucharle, porque sé que en esos momentos lo que uno más necesita es alguien que lo escuche y le preste atención, pero que a la vez, a veces uno busca, es como que le den ese socorro, ¿no? Que le den ese socorro. Dice el Salmo 34:8 que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Es decir, que a estas personas que le suceden este tipo de situaciones, Dios está cerca, ¿verdad? Dios está ahí cerca, pero Dios lo que espera es que usted se dé la vuelta y vea que Él está ahí. Porque como has dicho al principio, a veces uno quiere forzar, y Dios no está en el asunto. Entonces vemos que se rompen nuestros sueños, que se rompe todo y creemos que es que Dios pues lo que quiso fue darnos un mal golpe y no quiso que nosotros salgamos adelante. No. Cuando las cosas están, como bien dijera, en las manos de Dios, las cosas fluyen de manera diferente. Cuando las cosas están dentro de la voluntad de Dios, fluyen de manera distinta. Y a veces uno diría, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque es que yo puse toda mi vida. Y además, cuando este proyecto decimos, esto es un proyecto para Dios. Mire, sonará un poco drástico y sonará quizás un poco insensible, pero no es el caso. Dios no necesita de usted y de mí para Él ser Dios. Dios no necesita de aquel y del otro para que su proyecto de reino se establezca en los demás. Dios lo que necesita es obediencia y quiere obediencia de nosotros como hijos de Él, como creación de Él. Lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Entonces, en medio de todo eso, vamos a ver cómo Dios se manifiesta de manera poderosa. Y en medio de todo, a veces uno se pregunta, porque esas preguntas son como ineludibles o casi nunca se quedan. Es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo hice esto de esta manera, si yo planifiqué aquello, si yo oré, si yo ayuné, si yo le pedí a Dios, si yo hice un sinfín de cosas, ¿por qué a mí? Y uno a veces se enfoca es como en el carácter, ¿por qué Dios? O en el carácter, no, en la disyuntiva con Dios, ¿por qué Dios tú me hiciste eso a mí? Si tú sabes con el sacrificio, con la entrega, que era lo único que tenía, no tenía más nada, era mi último recurso, ¿por qué a mí? Que no le he hecho daño a nadie, que no le he molestado a nadie, ¿por qué a mí? Entonces, a veces uno se pone a cuestionar con Dios esas cosas. Y como bien dijiste en un mensaje que predicaste, hablabas acerca, en Romanos, ¿verdad? Hablabas acerca de que cómo le dirá el barro o digamos una vasija de barro a su formador, a su hacedor, no me hiciste como debías hacer o te equivocaste al hacerme. No es algo que nosotros debiéramos decirle a Dios, porque es que nosotros somos ese barro y Él hace de nosotros la escultura o la vasija o la cuestión que Él quiera.
y a la manera que Él quiere. Por eso, como mencioné, lo que Dios requiere es que nosotros seamos obedientes a lo que Él nos plantea. Es doloroso, es triste cuando se nos rompen y se nos caen los sueños, se nos rompen las ilusiones. Pero es más doloroso todavía cuando tú has confiado en alguien y tú le manifiestas eso que tú tienes ahí, eso que tú quieres lograr. O que también le confiesas a alguien una situación puntual que estás viviendo, que has pasado y que quieres superar. Pero esa persona lo que hace es que empieza a divulgar, a decir todas esas cosas que tú antes le habías confesado. Y también volviendo, haciendo un énfasis en lo que mencionabas ahorita de que comenzamos a cuestionarnos por qué a mí. Debemos de cambiar esa pregunta y preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió esa situación? Porque como leímos al principio en Jeremías 29:11, sabemos de que Dios tiene planes para bien y no para mal. Dios nunca va a permitir algo en tu vida para que te vaya horrible en la vida. Dios no va a permitir algo en ti para que tú simplemente la pases mal. Cada cosa puede ser que nuestra vista, nuestros sentimientos, lo que sentimos o lo que pensamos, sea lo contrario a lo que Dios quiere hacer, porque suceden cosas, se derrumban sueños, se rompen metas o relaciones que teníamos construyendo tiempo y tiempo y tiempo, y ahí es donde comenzamos a cuestionarnos, pero debemos darnos cuenta de que si eso pasó es porque Dios tiene la capacidad y más para convertir esa situación en algo mayor y en algo mejor. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que sabemos de que nuestra meta queríamos todo, teníamos un sueño que queríamos lograr, pusimos todo nuestro empeño en eso y que de la nada no sucediera así como lo esperábamos. Pero siempre debemos de recordar, Dios de verdad quiere planes buenos para mí y no para mal. Si Dios permitió eso por algo, siempre, siempre, siempre Él puede glorificarse en cualquier cosa. En cualquier situación Él puede mostrar su gloria. O sea, nosotros no somos quien decidimos en qué o qué no Dios muestra su gloria, porque Él puede escoger de lo vil y menospreciado de cualquier situación, de lo grande, pequeño, chiquito, lo que sea, para Él mostrar su gloria. Y ahí no podemos comenzar a cuestionar por qué a mí, sino para qué Dios permitió eso en mi vida. Porque lo que Dios permite en nuestra vida siempre va a obrar para mí. Así es, desde luego que sí. Ahora veamos cuando Dios construye, ¿no? Vamos a decir, o no construye, cuando Dios reconstruye, es decir, Ujú. vuelve a armar el asunto. Lo primero es que Dios no deja los pedazos tirados por donde quiera. Él como el alfarero, por excelencia, como ese alfarero divino que es, lo primero es que empieza a tomar pieza por pieza, doquiera que haya caído, y la toma. Al tomarla, la limpia. Cuando habla de limpiarla es que la va purificando, ¿no? Que la va tratando. ¿Para qué? Para volver a reconstruir. Uh-huh. No todo se queda allí. Y un ejemplo claro lo tenemos como Dios reconstruye es en el caso de José. José contaba sus sueños y aunque este caso eran sueños particulares que tenía, que Dios le daba, no eran sueños o metas que José quería lograr, pero para que tengamos una idea al respecto. José contaba sus sueños a sus hermanos, pero a sus hermanos sabemos que había una situación con ellos y era que no querían saber mucho de José por el trato que su padre le daba a este, ¿no? O sea, que había, vamos a decir, cierta envidia, cierto recelo y eso conllevaba a que ellos no se llevaran bien. Pero para que veas cuando Dios quiere llevarte y quiere construir sueños contigo, cómo Dios trabaja. A José sabemos su historia, lo llevaron y todo lo que pasó, han grabado muchas series, han grabado de diferentes tipos de series
con relación a la historia de José y por eso no vamos a abundar en ella, pero queremos tocar dos puntos esenciales. Primero, a José es llevado por un proceso que él nunca quiso ni pidió, ¿verdad? Desde ser vendido, tirado en la cisterna, vendido, esclavo en Egipto, hasta que entonces allí podemos ver cómo Dios lo llevó a aquel lugar para con él hacer algo maravilloso. Juntemos los pedazos. Digamos que el caso de la cisterna fue un pedazo. El venderlo a los ismaelistas fue otro pedazo. El Potifar tomarlo y ponerlo en su casa como jefe fue otro pedazo. El llevarlo a la cárcel fue otro pedazo. Al revelar los sueños que tuvieron el copero y el panadero fue otro pedazo. Entonces Dios reunió todos esos pedazos y ¿sabe dónde lo llevó esos pedazos de José? Lo llevó al faraón. Y al llevarlo al faraón, el faraón entonces es quien se encarga de reconstruir todos esos pedazos. Pero te diré, ¿cómo el faraón? Sí, el faraón, porque fue la persona que Dios utilizó para que se reconstruyeran todos esos pedazos de José, ¿verdad? Y se armara lo que fue entonces José gobernador de Egipto. Entonces, José, gobernador de Egipto, el que entendía, si lo pudiéramos ver de esa manera, pudo haber pensado de que ya todos sus sueños habían caído a lo más profundo, que no iba a salir de allí. Y algo que él sí tuvo claro, que nunca dudó de su Dios. Pero en la parte humana, ¿quién no se siente frustrado después de haberse pasado por esa situación? ¿Quién no se siente frustrado cuando sus sueños se rompen? ¿Quién no se siente frustrado cuando sus planes, sus metas se van al piso? ¿Quién no se siente frustrado cuando el mejor amigo lo traiciona? Así es. Todos nos sentimos frustrados de una manera u otra cuando esas cosas no suceden. A mí me ha tocado pasar por eso, que no voy a abundar en este episodio al respecto, pero me ha tocado pasar por frustraciones, por desencanto, especialmente con personas que pensaban que eran de un círculo, que pensaban que eran una cosa y salían siendo otra. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que yo albergue rencor. Lo malo es que yo albergue en mi corazón sentimientos que no deben estar. Porque normal, hay personas que llegan a nuestra vida y es para empujarnos a otro nivel, a otro propósito. No todo el que llega a nuestra vida es para vivir toda la vida con nosotros. Hay personas que son como, conocemos bien, pasajeros. Se suben en el metro, el tren, la guagua, el bus o lo que sea, pero se quedan en una esquina. Entonces, figure, usted es el metro, usted es el bus, usted es, digamos, esa guagua, donde viene una gente, se subió, pero no va a estar toda la vida con usted. Esa gente lo lleva a un proceso. ¿Cuánto no han vandalizado sistemas de transporte? Vandalizándolo, rompiéndolo, grafiteándolo o algo por el estilo. ¿Qué diría ese sistema de transporte, el metro, bus, cualquiera que sea? ¿Qué diría si usted va y le grafitea o le rompe una ventana? ¿Qué no diría ese asunto? Es lo mismo que pasa con nosotros. A veces van personas, nos golpean de mala manera y nos sentimos mal, nos duele. Pero esas son las personas que nos están empujando al propósito de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron con José? Exacto. Ahí donde todo comenzó a tomar forma, a pesar de que Dios le daba sueños y le mostraba cosas. Tal vez podemos pensar que en cualquier momento él se sintió como que, ¿será que sí va a pasar lo que Dios me está diciendo? O que lo que yo voy a pensar, lo que estoy pensando, ¿será que se destruye o no? Pero mientras Dios sea el fundamento de todo, todo siempre va a estar firme en él. Siempre debe de estar así. Y para ir culminando con el episodio de hoy, ¿qué hacemos cuando ya nuestro sueño, nuestra meta, cuando pensamos que ya todo terminó, que ya todo acabó? Puede ser porque se lo contamos a la persona equivocada, puede ser de que algo no sucedió como queríamos, algo no pasó conforme a nuestra voluntad. ¿Qué debemos de hacer ahora para poder dar ese paso y volver a recapacitar y volver a esa relación íntima con Dios? Hay
3 pasos sencillos pero poderosos, algo que realmente va a ayudar bastante. Lo primero es entregárselo a Dios. Ponérselo a Dios y dárselo a Dios, Señor, mire, sé que tal vez este no era tu tiempo, no era tu voluntad, me siento de esta manera y esto, pero ahora toma tú el control, que se haga tu voluntad y dame fuerzas para poder hacerlo. Amén. Así menciona en 1 Pedro capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Cada situación, cada cosa que nos cause ansiedad después de la situación que pasamos, después de que nuestra meta no se cumplió, dárselo y presentárselo a Dios para que ahora comience Dios a tomar control. Lo segundo sería confía en su plan. No queramos meter la pata para que todo pase rápido. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios y a confiar en el plan que ya Dios destinó para nosotros, porque fiel es el que prometió. Si Dios dijo algo que va a ser así, así lo será. Y lo último sería es dar un paso al frente. No te quedes paralizado. Simplemente da ese paso, entrégaselo a Dios y confía en el plan de Dios y comienza a dar pequeños pasos. No te quedes atrás de que no, esa meta ya no la voy a cumplir, sino sigue haciéndolo, pero conforme a la voluntad de Dios. Porque es bueno tener metas, es bueno tener sueños, pero siempre que sean conforme a la voluntad de Dios y esté fundamentado en su palabra. Dice, olvidando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta. Filipenses 3, del 13 al 14. Olvidando todo atrás, sigamos a la meta, a lo que Dios quiere que lleguemos conforme a su voluntad y fundado en Él. Amén, así es. Si hoy tiene un sueño roto, no es el fin de tu historia. Exacto. No es el fin de tu historia. Si ese sueño que se rompió, apenas empieza. Así es que levántate, no te duermas allí, no te quedes allí porque es el momento. Dios transforma tu ceniza por esplendor. ¿Ah? Eso tenlo claro. Y tu lamento en baile. Así que si has pasado y estás viviendo un sueño roto ahorita, yo te pido que confíes en Dios. Y no solo porque te lo pida, ¿no? Sino que Dios es la única solución para esos sueños rotos, para que Él haga una reconstrucción en ti, en tu sector, en tu entorno, en tu familia, en tu sociedad. No deje de dar ese paso al frente, como ya dijimos. Da ese paso sin miedo. Y recuerda que lo que cambia el mundo, Comienza con un paso. que Dios les bendiga, que Dios les guarde.